Buenos días, en esta práctica vamos a realizar el estudio de un canal de televisión UHF analógico. Para ello necesitaremos un generador de televisión Promax GV698, un generador de baja frecuencia GF232, un teléfono móvil, un modulador analógico Televes de referencia 5856 y un modulador de campo Televes H45. Realizaremos una modulación de doble banda. Generaremos una señal de vídeo con el generador de televisión. Generaremos una señal de audio con un generador de baja frecuencia y enviaremos la señal modulada a un medidor de campo para visualizar la señal. También probaremos a enviar una señal de audio con un teléfono. Conectaremos el generador de televisión mediante un cable coaxial BNC a un RCA a la entrada de señal de vídeo del modulador. A su vez enviaremos la señal de audio mediante el generador de baja frecuencia mediante un cable coaxial con conectores BNC a RCA a la entrada de audio, o con el teléfono enviando señal mono con un cable de audio a un conector jack de 3,5 mm a un RCA a la entrada de audio del modulador. Una vez la señal modulada, la enviaremos mediante un cable coaxial con conector CI o F al medidor de campo, donde visualizaremos la señal modulada. En el apartado básico de la práctica 1C realizaremos el estudio de un canal de televisión analógico. Para llevar a cabo esta práctica utilizaremos el generador de televisión Promax GV698, un modulador analógico y un medidor de campo para visualizar el canal. Primero conectaremos el generador de televisión mediante cable coaxial BNC a RCA a la entrada de señal de vídeo del modulador y enviaremos a su vez la señal de audio mediante el generador de baja frecuencia mediante un cable coaxial con conectores BNC a RCA. También enviaremos la señal modulada al medidor de campo mediante un cable coaxial con conectores C, CI y F. Ahora ajustaremos la posición de las ruletas para poner el canal 31, ajustándola de abajo para el primer dígito y la ruletilla de arriba para el segundo dígito. Ahora ajustaremos el generador de baja frecuencia presionando el botón de la banda que comprende desde los 2000 a los 20.000 kHz. Y lo dejaremos en 5500 aproximadamente. Ahora ajustaremos el generador de televisión ajustando la carta de patrón en B2. En el medidor de campo podemos ver las medidas y podemos ir cambiando la amplitud. Se pueden apreciar las dos portadoras de audio en los extremos y las dos de croma más hacia el centro. Si quitamos el vídeo desaparece la portadora tal como vemos, porque hemos perdido el color. El ancho de banda aumenta porque aumenta la frecuencia. Vamos a visualizar los cambios que se producen al subir y bajar volumen de la señal de audio de un teléfono mediante un cable de audio desde el móvil hasta el modulador. De este sacamos un cable coaxial, el cual acercaremos a la punta de cobre a una antena Marconi conectada a un PC y mediante un software visualizaremos la señal de FM. Nos damos cuenta que al acercar el cable a la antena, esta recibe la señal. Si detenemos la canción, las bandas laterales de la señal disminuyen visualizándose solo la portadora. Ajustamos el ancho de banda recibido para que podamos captar el ancho de banda completo, ya que de lo contrario estaremos dejando la señal sin la mitad de la información y perderemos calidad. En este apartado realizaremos el estudio de un canal de televisión digital. Para realizar la práctica utilizaremos un teléfono móvil con conector mini jack que conectaremos a las entradas de audio RCA
del modulador digital ProMax EN106 para generar una señal de audio. También utilizaremos un generador de TV ProMax GV698 con conector BNC a la entrada del vídeo RCA del modulador digital para generar una señal moduladora de vídeo. Utilizaremos un modulador analógico Televes de referencia 5856 con conector CEI que conectaremos a la entrada de RF, conector F, con el que generaremos interferencias al canal. Y por último, desde la salida RF, conector F, del modulador digital lo conectaremos al medidor de campo Televes H45, con el que visualizaremos la señal generada. En el apartado avanzado conectaremos en la entrada del modulador digital un cable con conector RCA, que estará conectado a la salida del generador de televisión con un BNC. La salida del modulador digital la conectaremos mediante un cable coaxial con un conector F a la entrada del medidor de campo. Y la otra entrada del modulador digital la conectaremos con un cable coaxial con conector F al modulador analógico, que será el encargado de meternos interferencias en el modulador digital. La entrada de audio del modulador digital será estéreo e irá a un móvil con conector de mini jack a RCA. Y por último, la fuente de alimentación del modulador digital se la conectaremos. Como podemos observar, todos los equipos están funcionando correctamente. Para poder configurar un canal en el modulador digital tendremos que establecer unos parámetros, como el canal que tendremos que poner, que es el canal 31, que tiene una frecuencia de 554 MHz, y aparte entrar en las opciones avanzadas. Primero configuraremos el intervalo de guarda, que evitará reflexiones y por tanto ecos en la recepción de la señal. En nuestro caso será 1/32, que es el intervalo de guarda más pobre en nuestro modulador. El segundo parámetro será la constelación, que es en términos generales el tipo de modulación que transmitiremos. Este parámetro te lo da el emisor, el receptor nunca puede configurar el tipo de modulación. En el apartado avanzado utilizaremos dos tipos de modulación, QPSK y 64QAM. QPSK es más robusta que QAM, pero transmite menos servicios que QAM. Además, QPSK es una modulación en fase, no como QAM, que es en fase y amplitud, y por tanto QAM sufre más interferencias. El último paso de configuración del modulador digital es el code rate, que es la redundancia que se le aplica a la trama para que el corrector de errores de receptor pueda recuperar la información. En nuestro caso, pondremos 7 octavos, que es la peor corrección de errores, pero a su vez es la más rápida. Ahora visualizaremos la constelación de la modulación 64QAM, donde podremos ver los 64 símbolos y cómo les afecta las interferencias que metamos en la modulación analógica. Aquí observar las interferencias que causa el modulador analógico en la modulación QPSK. Por último, realizaremos lo que coloquialmente se dice un colapso digital. Aumentaremos la atenuación del modulador digital para que las interferencias del modulador analógico sean más fuertes que la propia señal del digital, y así conseguir que no se pueda desmodular por el medidor de campo. Y ya habríamos finalizado la videopráctica. Muchas gracias.